Me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. Un poco, soy de aquellos que prefieren estar detrás de la cámara, no aquí. Así que no vaya a creer que ahora yo estoy wow. No. Al contrario, siempre me ha gustado estar detrás de la cámara como una hormiguita trabajando, nadie lo note, pero trabajando. Pero también quería darle gracias, ¿verdad?, por la invitación. No puedo hablar mucho de la iglesia como tal. Cuando me la digo la iglesia, aliento de vida. Pero sí sobre los pastores, ¿verdad? Como hijo. He podido ver que son reales, ¿verdad? Si es por mi papá, él no quiere depender de la iglesia, ¿verdad? De recibir un salario de la iglesia, sino al contrario. Pero bueno, lo honro y doy gracias por su vida también. Entonces, ahorita. No sé qué Dios quiere hacer con el corazón, pero lo único que recibí de parte de Dios en febrero fue cuando tenía la posibilidad de venir, que ni sabía que iba a venir, era el hecho de guarda tu corazón porque Él mana la vida. Y no sabía el motivo. Y yo, ok, Señor, ¿y qué más? En caso de que si se da la posibilidad de yo ir, y tan sencillo como eso, muchas veces Dios calla. Y hasta ahora eso así ha permanecido, ¿verdad? De que guarda tu corazón porque Él mana la vida. Y yo quiero que vayamos a Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Cuando bíblicamente hablamos sobre el corazón, es este que está aquí. No, ¿verdad? En términos bíblicos, cuando hablamos del corazón, hablamos de lo más íntimo que tú tienes. Es la esencia tuya, lo que tú eres, ¿verdad? Es el lugar donde están tus motivaciones, donde están tus intenciones, tu actitud, donde básicamente están tus valores que forman tu carácter. Entonces, cuando hablamos de motivación, hablamos de qué te motivó a escoger, por ejemplo, tu carrera profesional. ¿Qué te motivó a casarte? ¿Qué te motivó a tener hijos? ¿Qué te motivó hoy venir a la iglesia? De la misma manera está la intención. ¿Con qué intención tú vas a trabajar cada día? Hay muchos que dirán, bueno, ¿verdad? Para que me paguen. Pero hay otros que dicen, bueno, encima de que me paguen, yo quiero crecer profesionalmente. Yo quiero aprender, adquirir nueva experiencia. Y aquí yo me veo en 4 años me voy a otro trabajo. O sea, las intenciones, el hombre es difícil la ve. Al menos que usted le exprese, ¿sí o no? Por eso Dios solamente ve el corazón. Entonces, ¿con qué intención yo trato bien a alguien? ¿O le cocino a alguien? ¿O llamo a alguien por teléfono? ¿Cuál es mi intención con esa llamada? ¿Qué yo busco con eso? Y cuando hablamos de valores, hablamos de los valores familiares, de la honestidad, de la integridad, del respeto, del compromiso, de si tú eres amable, si tú eres justo. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de cuando nadie me ve. ¿Qué pasa cuando las puertas se cerraron en tu casa? Cuando nadie me ve, ¿cómo yo soy? O mejor dicho, ¿quién soy cuando no estoy con nadie a mi alrededor? Imagínense eso, yo fuera del país, donde nadie me conoce, donde la gente no me está dando seguimiento, donde la gente no tiene arriba de mí. Yo estoy hablando cuando llegué, ¿verdad?, a Estados Unidos. Yo pude haber hecho y deshecho y nadie se entera. Porque estoy en un lugar ajeno con personas que no me conocen. Pero cuando tú permaneces íntegro, aun cuando nadie me ve, es ahí cuando tú te das cuenta que esa es tu esencia. Y que tú has podido permanecer fiel a lo que tú realmente eres como persona. Entonces, cuando hablamos del corazón, también hablamos de dónde es el lugar donde están los pensamientos.
Y el pensamiento no es más que una idea no hablada. Si usted la habló, ya no un pensamiento, ¿verdad? Ya fue algo que usted dijo. Pero cuando usted tiene una idea no hablada, se queda en un pensamiento y nadie, solo Dios, puede conocerlo, ¿verdad? Puede escucharlo. Si se fijan, bíblicamente usted ve que constantemente, para que veamos que Dios realmente conoce nuestro pensamiento, que muchas veces cuando Él le predicaba a una persona, dice, y ya conocía los pensamientos de ellos. ¿Por qué discuten sobre esto y sobre lo otro? ¿Por qué están peleando por un mejor asiento? ¿Por qué están peleando por un lugar en el cielo? Cuando clamaba porque sus hijos tuvieran un lugar en el cielo. Y así se acercaba a la persona, ¿y qué es lo que pasa? Pero ya sabía, dice la palabra que conocía la intención del corazón. Entonces, esos pensamientos, ¿de qué estamos llenos nosotros, nuestro corazón? ¿Pensamiento de paz? ¿Pensamiento de bien? ¿O pensamiento de que, bueno, ojalá y que le choque un carro a ese? ¿O pensamiento de que yo no sirvo, nadie me llama, nadie me ama, nadie me quiere, estoy solo en este mundo? ¿O pensamiento de que Dios me ama, Dios me ha dado vida en abundancia, Dios me ha dado un propósito? ¿Qué tipo de pensamiento tú tienes? Eso va a determinar mucho la calidad de vida que tú tengas. Dios nunca me ha dejado ni me ha desamparado. ¿Cuándo están de acuerdo con ese pensamiento? Que ya no fue un pensamiento porque ya lo... Pero Dios nunca nos ha desamparado ni nos ha dejado solo. Entonces, eso no quiere decir que estamos libres y que en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, no vamos a tener los pensamientos que ya he mencionado. Van a venir como ataque, ¿sí o no? Porque dice la palabra en Efesios, ¿verdad? La armadura que la armadura que Dios nos ha dado, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, principades y huestes de maldad. ¿Y qué nos ha dado Dios? La espada de doble filo, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el presto evangelio. ¿Qué nos ha dado Dios? Esas armaduras, para cuando ven esos pensamientos, usted dice, yo me aferro a ese escudo de la fe. Sí es verdad que me está yendo mal, sí es verdad que estamos pasando lucha, sí es verdad que me está sucediendo esto, pero, y usted ahí le mete la fe. Son las herramientas que Dios nos ha dado. Entonces ya por último, cuando hablamos del corazón, también tenemos que hablar de la actitud. Y la actitud no es más cómo usted aborda, o mejor dicho, la disposición de ánimo o la reacción suya ante algo que sucede. Y ahí quiero empezar ya a entrar un poquito más en el tema. Vamos a ver 1 Samuel 13, 14, David, sobre la vida de David. 1 Samuel 13, 14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Le está hablando al rey Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí vemos como dice en el versículo 14, donde un varón conforme a su corazón. ¿Sí o no? Un varón conforme al corazón de Dios. Ahora yo le voy a decir algo, David era perfecto. David, ahorita mencionamos aquí, ¿dónde está? Mencionamos que Dios busca mucho gente común para hacer cosas extraordinarias, tal cual fue el caso de David. El pueblo clamó a Dios por medio del profeta Samuel para que le diera un rey, como a las demás naciones. ¿Por qué no tenemos un rey como tú, fuerte, en batalla, que la gente tema, que no nos venga a atacar, que tengamos un ejército, ¿verdad? Un rey fuerte. Mas sin embargo, Dios escogió uno conforme a su corazón y no conforme al pueblo, que era lo que estaba pidiendo uno como Samuel. Hasta que Dios dijo, ok, de manera democrática, vamos a decirlo así, ustedes eligen a Samuel, ¿verdad? Apartamos a Samuel como rey. Ahora él no cumplió. A Saúl lo he apartado, pero ese fue uno conforme al corazón del pueblo. Y Dios andaba buscando uno conforme al corazón de Dios. Entonces, podemos ver en la palabra en 2 Samuel 11, 26, 27. 2 Samuel 11, 26, 27.
No se preocupen, los demás versículos ya lo tengo escrito por acá. Segunda de Samuel 11, 26, 27. Bueno, nosotros podemos ver cómo David comete adulterio con Betsabé. Fíjense esto. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero ¿cómo murió la mujer Urías? ¿Cómo murió Urías? Si alguien puede venir un segundito. Aymele. Miren esto. David le gustaba, o mejor dicho, estaba saliendo con la mujer de Urías, ¿verdad? Le gustaba, vamos a decir. Pero estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hace mirando, poniendo los ojos en la mujer de otra persona, de una persona ya casada? Viene Urías como siervo, como servidor, y le dice, rey, la guerra, pasó esto, pasó lo otro, ¿verdad? Le rinde cuenta. Entonces el rey le dice, wow, tremendo, vete a tu casa. Podemos seguir al 27. Ok, seguimos aquí. Vete a tu casa, lava tus pies, ¿verdad? Y pasando el luto, envió David y lo trajo a su casa y ella fue su mujer. Perdón, es que no estamos adelantando. Pero para hacerle el preámbulo, Urías le rinde cuentas, ¿sí o no? Le rinde cuentas y le dice, necesitaba el papel definitivamente, le dice todo lo que rindió cuentas, todo lo que sucedió en el ejército. Cuando viene y le dice, ok, ve a tu casa, lava tus pies, ve, y él va y regresa y duerme a la puerta de la casa del rey, del palacio. Y le dice el rey David, ¿y qué pasó que no fuiste con tu mujer? O sea, le pregunta como quien dice, ¿qué sucedió? ¿Por qué estás aquí? No, líbreme Dios de yo irme de aquí, porque, ¿verdad? Estábamos en tiempo de guerra. ¿Qué sucede? Le da el papel, le envía el mensajero, ok, este es Urías. Ahora se siente Urías. Anis. Viene el mensajero del rey, ¿verdad? Esta es la mensajera del rey, ¿sí o no? Y le da, dice la palabra, que el rey David le dio una carta. Mándaselo al capitán del ejército, por favor, y ya le llegará esto. Pero este es el mensajero de Urías, ¿verdad? Y viene y se lo lleva. Y cuando se lo lleva el capitán, ¿usted sabe qué dice la carta? Muchas gracias. La carta dice, mira, vayan a tal lugar, tenemos una batalla, nos vamos a enfrentar con esto y esto. Pero pon a Urías al frente, ponlo de primero. Él sabía que habían arqueros, él sabía que son los primeros que mueren o que están el riesgo es más alto. Y sucedió que murió Urías, tal y cual él lo esperaba. Y aquí viene cuando ya se enteran de la muerte del esposo o sea, de la mujer, se enteran de la muerte de Urías, y pasando el luto envió David y lo trajo a su casa. Oye, ay, no pasó nada, se murió tu marido, ven, no, tranquila. Y lo llevó a su casa. Y le dio un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué sucedió? Estoy buscando una fotita. ¿La tiene ahí? No, ya la tengo. Ok, gracias. Ahora sí. Estábamos en 1 de Samuel 13, 14. Excelente. Si me pueden buscar 2 de Samuel 12 del 1 al 5. Ok. 2 de Samuel 12 del 1 al 5. Aquí podemos ver como el profeta Natán se le acerca a David y le hace una historia de manera paralela. Y David dice, ¿cómo va a ser? ¿Quién fue ese abusador? En el buen dominicano, ¿verdad? Ese barbarazo. Resulta que era él. 2 de Samuel 12, del 1 al 5. Aquí está. Jehová envió a Natán y a David. Viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Sigue? 2 de Samuel 12:2.
El rico tenía numerosas ovejas. Aquí lo tengo. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, la mujer de Urías. Y con sus hijos justamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, o sea, aún más, tiene que devolverle 4 veces lo que le quitó, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Ay. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más de lo que tú habías pedido. Pero ¿cuál fue la reacción de David? Estamos hablando de un hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, pero veo que no es un hombre limpio, que no es un hombre puro, que no tiene buenas intenciones. ¿Cuál fue la intención de él cuando hablamos del corazón, verdad? Mandarlo a que lo fusilen, ¿sí o no? ¿Pero para qué? Para quedarse con su esposa y aún así tener un hijo con ella. Como si fuera poco. O sea, lo maté, cometí adulterio, ahora le quito el esposo y ahora la hago mujer mía, y además que la hago mujer mía tengo hijo con ella. O sea, ahí usted ve cuál era su intención, cuál era su motivación, cuál era todo lo que hemos hablado hasta ahora, cuál era ese motivo, esos valores, esos pensamientos de él. ¿Dónde estaba su corazón en ese momento? Entonces, aquí vemos como la profecía, la actitud, que hablamos ahorita de actitud. ¿Cuál fue la actitud de David? No maten a ese hombre, eso hay que fusilarlo, ese abusador. No tuvo misericordia. Y lo que no sabía es que ese era él, esa era su vida. Pero cómo David enfrentó esta realidad. Vemos en 2 Samuel 12, del 13 al 14, que dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Lo primero que hizo fue que se arrepintió, o sea, reconoció su falta. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero ¿cuál fue el primer paso que hizo? Que hubo un arrepentimiento, hubo un reconocimiento, y le dijo: he pecado contra Dios primero y obviamente contra la mujer. Y así sucesivamente. Y vemos: mas por cuanto con este asunto hiciste de blasfemar a los enemigos de Jehová, al hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchas cosas que nosotros hacemos que tal vez a nuestros ojos creamos como que me salí con eso. O sea, ¿tú entiendes? Me salí con la mía, vamos a decirlo así. Pero lo que tú no sabes es que tarde o temprano, corto, mediano, largo plazo, inmediatamente, en el caso de él fue a corto plazo, a los pocos días le murió el hijo que había tenido con la mujer de Urías. Le murió a causa de ¿qué? Consecuencia de lo que él había hecho. Que es la parte donde muchos de nosotros a veces nos descuidamos, que creemos que no, nadie me está viendo, yo la estoy pasando bien, no pasa nada, tranquilo, y lo que no sabemos es que hay una consecuencia para las cosas que hacemos. Entonces, ahora sí, con este fundamento, quiero que vayamos a Proverbios 4, 20. Leímos el 23 donde dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué decía? Guarda tu corazón. Aquí vemos como la vida de David dio un giro. Él reconoció su pecado, reconoció su maldad, reconoció sus malas intenciones, pero vino a los pies del Señor. Dice la palabra que él rasgó sus vestiduras, se metió en ayuno, no salía, no hablaba, no comía nada, a causa de su arrepentimiento. Pero en vista de que murió su hijo, él dijo: ya vi la consecuencia, ya en otras palabras, esta es la paga. Y por él reconocer y por él rendirse ante Dios, reconocerlo, Dios le dio otro hijo más hacia adelante. O sea, miren cómo Dios restaura, redime algo que había sucedido, pero
hubo pasos previos de David en el corazón de David, donde él se arrepintió, hubo reconocimiento de pecado y se rindió a él. Entonces, volviendo acá a Proverbios 4:23, donde vemos sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo quiero que veamos el versículo 20. Proverbio 4, versículo 20. Y de aquí no nos vamos a salir. Dice, versículo 20, hijo mío, estén atentos a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Lo primero que Dios nos está hablando ahí, antes de decirnos, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Él dice, oye, presta atención, escucha. Nosotros podemos oír la palabra y no escucharla, ¿sí o no? ¿Cuándo uno demuestra que escuchó la palabra? Cuando la pone en práctica. Entonces, prestar la debida atención a la palabra de Dios requiere de darle el valor que merece. De darle el valor que merece. Entonces, tenemos que ponerla por práctica, como ustedes han dicho. Dale el valor que merece a la palabra de Dios. ¿Qué lugar tiene en tu corazón la palabra de Dios? Dale el lugar que se merece en tu corazón, que sea tu referencia. Cuando tú vas a hacer algo, cuando vas a emprender, cuando vas a tener un negocio, preguntar referencia. Señor, ¿qué hago en esto? En otra palabra, es tener una dependencia de Él. Y saber también que este es tu estandarte, que este debe de ser lo que marca, lo que traza la línea, lo que te pone los límites a tu vida, a tu corazón, viene siendo la palabra de Dios. A donde no hay límites y a donde sí hay límites, ¿verdad? Porque en el gozo del Señor no hay límites. Dice la palabra que David danzaba y se le veían los calzoncillos. No tenía límites, ¿sí o no? Su adoración no tenía límite. Su oración no tenía límite. Entonces hay cosas que nos pone Dios donde Él nos muestra que sí hay límite y hay otras que no. Entonces darle el tiempo que se merece, exponiéndote a su palabra. Usted se expone. Mire, hubo alguien una vez que yo le di un lugar tan grande a la palabra de Dios y todavía lo sigue siendo en mi vida. Pero ahora un poquito más sabio, porque no todo te respondo versículo tal y tú ves. Quitándole esa parte, siendo más, ¿cómo se dice? Más afable, vamos a decirlo así. Pero me dice, ¿tú crees que está todo en la Biblia? Yo no entiendo, porque todo lo que dice la Biblia. Y no, porque hasta discúlpeme que lo diga de esa manera, no, porque si es por él, hasta de hacer ese fecales ahí, para decirlo de otra forma, ¿verdad? Todo es referencia, hasta eso lo más seguro para él en la palabra. Y yo le digo, eso está en la palabra. Dice que la palabra que todo lo que tú comes, ¿qué pasa? ¿A dónde va? ¿Verdad? ¿A dónde va? Pero si tú te alimentas de la palabra de Dios, entonces ahí germina lo que nos hemos hablado, la siembra, riega y se cosecha, o sea, germina, crece ese árbol. En otras palabras, sí. No, porque tú y yo, bueno, si está el principio de la creación y está el final de la creación, ¿tú crees que le falta algo? El alfa, el omega, el nunca, en él no hay sombra de variación. Y así fue duramente atacado en todos los sentidos de la Biblia, de la palabra y de 20,000 cosas. Pero fue porque le di un lugar muy alto. Y le sigo dando, vuelvo y reitero, el lugar que se merece la palabra de Dios. Tenemos que permitir que la misma palabra de Dios nos vaya transformando. Yo quiero decirle algo, muchas veces cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, creemos que necesitamos, cuando está hablando de dificultad es que usted está siendo atacado fuertemente. Que usted siente que yo necesito una liberación, yo necesito, no sé, tengo tanto ataque, estoy pasando por tanto, tengo tantas tentaciones y así sucesivamente. Y muchas veces Dios me ha librado leyendo la palabra de Dios. De un momento a otro estoy leyendo la palabra me llena y es como ella misma me va limpiando, como que ella misma me va lavando, ella misma me va, y eso me ha ayudado muchísimo, porque entonces cuando pensamos que es que necesitamos una liberación, una administración, una sanidad interior, no nos damos cuenta que muchas veces lo que tenemos que exponernos a la palabra de Dios.
De hecho, por eso dice, y la palabra los hará libre, o sea, la palabra de Dios os libertare. Conoceréis la verdad y la verdad nos harás libre. Si el Hijo lo libertare, seréis ciertamente libres. Y así sucesivamente. Pero la palabra de Dios debe ser tu estandarte. No abierta en el Salmo 91. Bajo sus alas estamos seguros. Eso es bueno. Pero llevar la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y luz. Cuando dice luz a mi camino, hay algo que me inquieta, porque lámpara a mi pie es tu palabra, que sé que cada paso que doy tengo que darlo conforme a tu voluntad, porque en la palabra de Dios es que conocemos la intención, todo lo que hemos hablado. En la palabra de Dios es que conocemos la motivación de Dios. ¿Qué motivó a enviar a su Hijo? La palabra de Dios es que vemos la intención de Dios, es que quiero salvarlo. En la palabra de Dios es que vemos los valores de Dios, que lo hemos visto desde los 10 mandamientos, cómo Dios va preparando a su pueblo para que tenga parámetros morales, porque antes no tenía, no matará, no robará, no hablará mentira, pero eso era poco a poco, para ir, es como una pedagogía de Dios. Dios iba poco a poco, nosotros como siendo niños, aprendiendo, y por eso usted ve tanta profecía, porque era Dios preparando a su pueblo para venir el Mesías. ¿Qué sucede si no hay toda esa profecía? ¿Qué sucede si nada de eso está escrito? Que viene el Mesías y usted ni sabe. Usted ni se entera. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y en qué momento? ¿Y por qué vino alguien? Pero Dios iba preparando a su pueblo para cuando Dios viniera. Te lo dijo el Salmo 23. Y morirá de esta manera. ¿Verdad? Y sobre su costado harán esto. Todo se lo fue diciendo. Era una pedagogía de parte de Dios. Y todo eso lo vemos a la luz de la palabra. Entonces, cada paso es lámpara a mis pies. Pero cuando vemos luz en mi camino es que sabemos el destino a donde nos lleva. Entonces no solamente tú ves que sea la palabra de Dios, que sea para guiarme en cada uno de mis pasos. No, es que en el fondo usted sabe que tal vez en el presente usted no está viviendo como desea vivirlo. Usted no está viendo los frutos de lo que usted está sembrando, pero a su tiempo, dice la palabra, que uno va a poder cegar. Amén. Y dice la palabra que os no canséis de hacer bien. Oye, si Dios no lo dice, es porque dice, oye, van a haber momentos donde tú te vas a cansar de hacer el bien. Porque a su tiempo tú vas a cegar, o sea, a cosechar. Lo que quiere decir, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a cosechar. Pero nos lo está diciendo por eso, porque no vamos a ver resultados de manera inmediata y puede que dure mucho. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto dura el bambú cuando crece? ¿Cuánto dura debajo de la tierra creciendo allá abajo? 7. Dicen algunos que de 5 ya empiezan como a sacar alguito por ahí. Pero ya a los 7, ¿verdad? Usted lo ve fuera, fuerte. ¿Y el bambú cómo es después que está ahí? ¿Verdad? No hay forma, dicen por ahí, duro, fuerte, duradero. Y todo lo demás, pero duró un tiempo. Muchas veces necesitamos que no sabemos, pero Dios está orando. Dice la palabra que Dios calla por amor en muchas ocasiones. Yo tengo un silencio y Dios no me habla y Dios no me responde y Dios no, mira a mí, sobre todo cosas guardadas, guarda tu corazón. Sí, Señor, pero ¿qué más? Sí, silencio. Sí, Señor, pero habla. Silencio. Pero bueno, Señor, yo no sé que tú quieras hacer algo con el corazón. Déjame, yo me dejo usar, guíame y habla a través de mí. Pero muchas veces Dios calla por amor, inclusive para ver tu reacción. ¿A dónde tú acudes? A veces nos desesperamos. Por eso hay muchos que cometen errores, van donde brujos, invitan a no sé dónde, desesperados ya. ¿Dónde? Dame una ¿cómo es que se llama? Lo que hacen, no, las poses. Un resguardo. Mira, ponle esto, pásale esto. Dale esto, ya, pero es la madre o el papá en desesperación ya. Y muchas veces Dios calla y tú ves que Dios no te responde a la oración y es viendo a ver, vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver de quién depende, vamos a ver si confía en mí, vamos a ver si depende de mí. Y Dios calla y hay un silencio total. Entonces, luz a mi camino, sé cuál es mi destino. Y a Josué que le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué dice? No te aparte ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperado en toda la cosa que emprendas. Yo le pregunto algo.
Esa no es la intención de cada uno de nosotros. Eso no es el anhelo de cada uno de nosotros. Que tengamos éxito, que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Que Dios nos pueda bendecir así como bendijo a José, donde dijo, y todo lo que tocare será prosperado. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Josué? Oye, solamente esfuérzate y sé valiente y tranquilo, que tú vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros. Fíjense algo, muchas veces nosotros hablamos de la salvación como algo que nos fue dado. Y ya, no hay nada que tú tengas que hacer, porque ya Dios nos dio la salvación. Eso es verdad, ¿sí o no? Pero vamos un poquito más allá. Es cierto que yo no voy a hacer nada para poder merecer o para poder corresponder o para poder pagar lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? No hay nada que yo pueda hacer. Eso es verdad. Pero también Dios nos pide algo. Porque cuando usted ve a la luz de la palabra en Filipenses dice, y guardar la salvación como tesoro. ¿Como en dónde? Como en un barro, en un recipiente de barro. ¿Y qué sucede con el barro? Que cuando se te cae, se quiebra. Y aunque tú lo intentes reparar, el barro, sé que usted ve el crack, usted ve la fisura, el cuarteado, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, no nos podemos apartar de la ley de Dios. Entonces Dios nos dice, ok, yo te doy la salvación, pero a ti te corresponde hacer algo. Por eso dice ahí, te prosperaré para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero ¿qué había antes de eso? Esfuérzate y sé muy valiente. Fíjense que decía, y muy valiente, sé muy valiente. ¿Para qué? Y te bendeciré en esto. Pero hay algo que siempre nos corresponde a nosotros. Hasta eso de la salvación, porque dice, cuídala con temor y temblor. Cuídala. Así mismito tenemos que cuidar nosotros nuestro corazón. Tenemos que hacerle muros y contramuros a nuestro corazón. ¿Qué pensamiento? ¿De qué te llenas? Salmo 1:2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amelec, sí, viene por aquí un segundo, mire. Bienaventurado, siéntate aquí. Yo no sé, Dios está haciendo una obra con él. Dice que en silla de escarnecedores se ha sentado. En silla de escarnecedores sentado y habla de todo lo, ¿cómo? De todo lo malo que hemos hecho, como toda la cosa macabra. Aunque wow, si tú te acuerdas, mano, cuando nosotros salíamos, el humo que nos dimos, ¿no te acuerdas del concierto? Bueno, entonces tú sígueme. Tú sigue, que tú sabes que te gustaba. Sígueme. Increíble eso, ¿verdad? Ya, para que no pite. Digo, tú recuerdas cuando fuimos allá a Puerto Plata. Ay, Dios mío. Nos comimos unos chicharroncitos ahí. ¿Tú te acuerdas de Jezabel? Sí, yo me recuerdo. Ay, mi madre. No, yo todavía le escribo, yo le llamo a veces. ¿Cómo va a ser? Sí. Buena persona ella. Buenísima. Sí. Mira. Sí, la gozamos bien. Pero tú no sabes que ahora, ya yo dejé eso de estar fumando, ahora yo lo que uso es vape. ¿Tú sabes lo que es eso electrónico? Sí, me han hablado de eso. Eso sí. es buenísimo. Tienes que probarlo. No sabía, ¿no? Que nada. Entonces, cuando dice en camino de pecadores anduvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es que usted dedica su tiempo. Mire, las cosas del pasado, usted tiene que, dice la palabra, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Y todo me está permitido, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Tenemos que clamar por sabiduría a Dios para que sepamos hasta las conversaciones, qué conversaciones nosotros vamos a tener. Porque aquí dice bien claro, ni en silla de escarnecedor. El escarnecedor es eso, que disfrutan más en todo lo que han hecho. Wow, sí, cuando suapeábamos el piso, ¿tú te acuerdas que yo dormía ahí en el parqueo, el humo que teníamos, ustedes pasan eso? Entonces, no está mal ver el pasado, pero está mal, usted debe recordar el pasado para recordar que ya usted no hace eso. para recordar de dónde Dios lo sacó. Ya.
Entonces, hoy en día, ese de en silla de escarnecedores se ha sentado, sino porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su deleite. Entonces te dice cómo será esa persona. Yo no sé si usted quiere ser una de esas. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, muy importante. Usted puede estar con un árbol plantado y si no hay corriente de agua. ¿Y qué viene siendo la corriente de agua? Viene siendo como el fluir del Espíritu. Usted está conectado con la fuente, ¿verdad? Jesús es la vid, nuestro Padre el labrador, nosotros somos los pámpanos, Juan 15. Entonces dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo eso nos revela aquí el versículo 20. Estamos hablando solamente del versículo 20 en Proverbios 4, donde dice: hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Cuando nosotros inclinamos nuestro oído a la palabra de Dios, es ahí que empieza a hacerse vida. Entonces, vamos a ver qué dice el versículo 21. Yo le dije que no nos vamos a salir de aquí ya. Versículo 21. Proverbios 4:21 dice: no se aparten tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Pero hay un problema aquí en mi corazón. ¿Cómo yo guardo la palabra de Dios cuando no hay espacio en mi corazón? Cuando yo digo espacio, yo me refiero, yo la tengo llena de muchas cosas. Estoy entretenido, tengo mucho trabajo, tengo mis hijos, tengo los quehaceres del hogar, tengo muchos compromisos, tengo mi propia empresa, tengo de todo. Si no hay espacio aquí en tu corazón, ¿cómo tú vas a guardar la palabra de Dios? Sobre todo si en nuestro corazón hay desánimo. El desánimo puede llevarte a apartar tus ojos, a no ver los frutos o los resultados que tú esperas. ¿Quién ha pasado por el desánimo? Va a tocar la puerta. El desánimo va a tocar la puerta. Cuando usted no ve lo que hemos hablado, cuando usted no ve los frutos ahí, entra el desánimo a su vida. La frustración de no haber logrado ciertas cosas como usted quería. Yo lo único que quería era tal cosa. Yo le voy a decir algo, muchas veces ese desánimo, esa frustración viene inclusive de hacer las cosas como Dios te pide hacerlas. Yo le voy a decir algo, mire, hubo un tiempo donde en mi vida hubo desánimo, donde en mi vida hubo frustración y fue, oiga esto, estoy yo en clase y estamos en el examen final de física general 2. Y estamos en el examen, todo el mundo con el chivo en la calculadora, allí, aquí. Yo también tenía mi chivo en la calculadora. Ya yo era cristiano cuando eso. Yo también tenía mi chivo en la calculadora. Y yo tenía una lucha entre lo saco, lo uso, lo saco, lo uso, lo saco, lo uso y confiando en Dios. Yo voy a confiar en Dios y yo voy a pasar. Y todo el mundo muerto de risa. Y sí, viste, salió el 5, el 9 que teníamos ahí. Cuando yo salgo, yo no usé el chivo. Yo lo tenía aquí. Pero mi lucha era, y yo confiaba en Dios, yo me aferro a que Dios me va a ayudar, Dios me va a dar la respuesta, esto está bien. Bueno, resulta que fue la única materia que yo quemé. Con una D. La única materia que yo quemé. ¿Cómo usted cree que estaba mi corazón en ese momento? Yo lo único que decía, Señor, pero yo lo único que quise fue agradarte, Señor, yo lo único que quise fue hacer lo correcto, Señor, pero yo confío en ti, Señor, pero ¿cuál fue mi falta, Señor? Y él está hablando de un examen que era tan difícil que amanecimos ese día. Amanecimos. Fue uno de esos días que yo bebí café y ya usted sabe, el que no bebe café, los ojos le ponen así cuando bebe café. Que aunque yo hubiese intentado, no duermo. Y me quemé. A mi vida vino desánimo, vino frustración, vino rebeldía contra Dios. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tú permitiste esto quemarte? Y déjeme decirle que fue lo mejor que me sucedió. Porque Dios ahí fue tratando conmigo. En mi vida había orgullo. En mi vida, inclusive por eso de la nota y todo lo demás. Porque cuando yo conocí al Señor, yo no era muy, no sé, vamos a suponer, Dios no me había dado cierta medida. Y cuando llegué a los pies del Señor, el Señor me dijo, mira aquí, no sé. Entonces, sobre mí había cierto orgullo también. Y yo no lo sabía. ¿Cuándo salió a relucir? Cuando yo me incomodé, le di al guía
Y le dice, pero Señor, lo único que quise fue agradarte. ¿Usted sabe cómo me sentí? Como Moisés. Cuando Dios le dice, bueno, el pueblo de Dios primero estaba clamando por agua. ¿Para qué nos trajiste aquí a morir? Estamos así, estamos así. Y Dios lo trae. Y le dice, ok, dale a la piedra y saldrá agua. Pero dice la palabra que él le dio una vez. Le dio 2 veces. Le daba. Pero el Señor le dijo, toca la piedra. Y no, pam, pam, pam. Incómodo ya. Entonces, así me sentí. Como que yo también hubo falta contra Dios. Y de hecho, todo lo que hizo Satanás contra Job, ¿era para qué? Para ver si él blasfemaba contra Dios. Yo me sentí en ese momento que sí, que me rebelé contra Dios. Entonces, sobre mí estaba ese orgullo, ese egoísmo, esa altivez, esa soberbia. Pueden llevarte a apartar tus ojos de Dios. La vida es solo una y hay que vivirla, sí, pero ¿cuál va a ser tu destino? Hay que saberla vivir de manera, ¿cómo le digo? Que no ofenda a Dios. Entonces, es mi vida y yo hago lo que yo quiero en ella. Sí, pero ¿de qué sirve ganarme el mundo si al final se pierde mi alma? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con tener todo eso en nuestro corazón lleno, porque no hay forma de que le demos lugar a la palabra de Dios si tenemos nuestro corazón lleno de todo eso. Entonces, el desánimo, la frustración, el orgullo, la mala influencia, lo acabamos de ver ahora mismo. ¿De qué está lleno tu corazón? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Las malas asociaciones, la vimos en el Salmo 1. La envidia, la vemos también como de manera palpitable está sobre nuestra vida. Vamos al versículo 22, estamos en el 21, versículo 22. Porque son vida a los que lo hallan, esa es la palabra de Dios, y medicina a todo su cuerpo. O sea, trae solución, trae la provisión, nos da el propósito, nos da nuestro llamado. La palabra de Dios es que confirma, la palabra de Dios es que nos da sentido a nuestra vida. Pero tenemos que tener cuidado de qué está lleno nuestro corazón. Vamos al versículo 24. Versículo 24 dice, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti iniquidad. Yo quisiera hablar un poquito sobre la envidia. Y quisiera ir a Salmo 73, rapidito. Ya estamos terminando. Salmo 73. Aquí lo tengo. Miren. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por aquí. Cuando nosotros tenemos de manera constante, estamos en los caminos del Señor y estamos tratando de agradar a Dios con nuestro corazón y hemos muerto a tantas cosas. Hemos dejado ciertas amistades que de por cierto, hemos hablado de mala influencia, pero no es, y malas asociaciones, pero no es para que usted agarre a los amigos ahora y le tranque la puerta. O sea, yo cometí ese error de agarrar y me llamaba a alguien de eso que yo salía antes y no le cogía la llamada, nada. O sea, pero uno no puede darle la espalda de esa forma. ¿Cómo usted va a hacer luz cuando usted está rechazando a esa persona? Entonces usted tiene que ser sabio de seguir en contacto con ellos, inclusive salir con ellos, pero de que ellos no influencien sobre ti, sino que tú puedas traer buena influencia a sus vidas. ¿Me entiendes? Entonces no podemos tampoco cometer ese error, porque si nos vamos al otro extremo ahora, que hay mala asociación, no me junto con nadie, entonces usted no va a salir ni con su familia, usted no va a salir con sus amigos, ni se va a juntar con la gente del colegio, usted no va a salir con nadie, ni va a hablar con nadie. Dice la palabra que estamos en este mundo, aunque no seamos de este mundo, pero ¿y cómo usted ama al prójimo como a ti mismo si tú le estás dando la espalda nada más? Y cometemos muchas veces esos errores, le trancamos la puerta a todo el mundo, no, porque él no está en los caminos de Dios y le tranca la puerta, no. Una cosa es que usted se exponga de manera continua, ¿verdad? Y otra es que usted puede salir, ¿sí o no? ¿O usted tiene miedo? ¿O es que usted no está muy firme y está, bueno, es que si me junto y termino en eso? Pues entonces ahí usted identifica otro problema ahí. Si usted sale con esa mitad y usted se quedó con todo el deseo de la vida, ¿usted sabe por qué yo le digo esto? Porque aún en la iglesia, lo peor que podemos hacer es estar en la iglesia y aún seguir amando el mundo. Porque entonces
Tú estás, pero no estás. Es peor. Tu cuerpo, tu mente, todo está aquí, pero tu corazón está muy lejos. Y ahí viene lo que dice la palabra. Ah, sí, de boca me buscan, de boca me buscan, de boca me invocan, pero su corazón está apartado de mí. Entonces muchas veces eso pasa. Entonces, el Salmo 73, en cuanto a mí, voy al versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Oye, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y a qué se debe? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A usted le duele cuando tú dices, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Pero yo estoy diezmando, ofrendando, y yo veo que a la gente del mundo le va mejor, pero yo mejor me voy para el mundo, ¿sí o no? Porque entonces si yo hago esto, oye, todos hemos pasado por ahí. Y si usted no lo ha pasado, prepárese que le va a llegar. Porque, como le hemos dicho, ¿cómo le digo? Esos resultados no se ven de manera inmediata. Todo en el tiempo de Dios. De hecho, hay bendiciones que Dios no te la va a dar porque tú no estás preparado. Mire, yo le voy a decir algo. Usted puede identificar rápidamente a un cristiano si Dios le da mucho en abundancia. Yo se lo digo que lo he visto muchísimas veces. Hay gente que nada más necesita tener 2 o 3 pesos en el bolsillo, usted no lo vuelve a ver jamás ya. Mi problema está resuelto. Entonces lo que hablamos ahorita de la intención, de la motivación, ¿cuál es tu intención? ¿Qué te motiva? Lo que hay en nuestro corazón, nuestros valores, nuestro pensamiento. Porque esa persona después, ya no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque está en casa de campo. Ahora no, me fui de fin de semana para un hotel. Ahora que ando de viaje. No, ya no tiene tiempo. Ya no va a la iglesia. Se empezó a enfriar y se apartó de Dios. Pero en cantidad que usted no se imagina. Cuando alguien es prosperado, ahí es que viene una prueba de medir. Ahí no miden el aceite. ¿Era real o no era real? ¿Era emocional o no era emocional? ¿Era con convicción o no era con convicción? Entonces, dice aquí que él casi se desliza sus pies. Por poco se rebalaron mis pasos porque tuvo envidia de los arrogantes, o sea, de la gente. Cómo ellos prosperaban los impíos. Y yo, mira qué mal me va. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se saltan de la gordura. Se mofan, lo que estábamos haciendo aquí. Hablan con la maldad de hacer violencia, o sea, disfrutan. Hablan con altanería, ponen su boca en contra del cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, versículo 11, estamos hablando en el Salmo 73, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Como quien dice, ¿de qué Dios tú me estás hablando? Eso soy yo. Y eso pasa mucho inclusive con los médicos. Yo trabajo en una clínica y eso es, vamos a orar, pero ¿qué Dios? Son mis manos, soy yo que, ¿tú entiendes? Estoy en el quirófano, si no es por mí esa persona no. Si yo no estuviera aquí, ese se muere. Y creemos que es así, cuando no nos damos cuenta que toda buena dádiva proviene ¿de qué? Del cielo. Si no te da el talento, no te da el don, no te da la sabiduría y aún no le da la salud al propio médico, ¿con qué mano tú vas a decir que soy yo? Ay, te trae un ataque al corazón ahora fulminante. ¿Y dónde tú estás? O sea, ¿y qué pasó contigo? El que la mano. No sé si me entienden. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos rebelamos así contra Dios. Como que, ¿de qué Dios tú me estás hablando? Y esto y que lo otro. Entonces, fíjense, cuando pensé para saber esto, versículo 16. Aquí viene la conclusión. Después que él está batallando en su corazón. Aquí estamos hablando del corazón, todo lo que batallamos en el corazón. Y él dice, batallando con eso, pero mira qué bien le va, y por qué a mí y por qué al otro y mira qué chulo, y mira cómo disfrutan la vida, y mira nosotros aquí. Versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es que yo lo veía que estaban de esa manera, pero realmente era otra. Y usted se da cuenta de manera constante. Si usted ve a Don Omar ahora, dice, tú me veías cantando en el altar, tú me veías haciendo esto, pero mi vida, cuando llegaba a mi casa derrumbada, mi hijo, y él lo da como testimonio, ¿sí o no? Y ahora mismo lo vemos también con Daddy Yankee, cuando decía, no, todo el mundo me veía contento, feliz, todo el mundo, y cuando yo llegaba a mi casa, destruido. Y así sucesivamente. O sea que en otras palabras, y vemos también Robin Williams, creo que se llamaba, una persona que dedicó su vida a hacer reír a los demás. ¿Sí o no?
todo el tiempo en chercha. El propio Jim Carrey también, que todas las películas eran de comedia. Él también reconoció rehabilitación, vino a los pies del Señor. Usted se da cuenta que están batallando por dentro en el corazón. ¿Qué le quiero decir con eso? Que muchas veces con nuestros ojos vemos con envidia y wow, qué bien la está pasando, mira qué bien. Y yo, mi vida, no he hecho nada con mi vida, no he hecho... es que usted tal vez no está valorando lo que usted está haciendo o a donde Dios lo tiene puesto. Y usted está viendo en los demás. Pero no todo lo que brilla es oro. Y como Dios nada más conoce el corazón, es Dios que conoce cada uno de nuestros corazones. Él es que sabe. Entonces dice, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma, su corazón. Y en mi corazón sentía punzada. Me duele, wow, qué fuerte. Mira, no he hecho nada con mi vida, mira. Y veo la envidia de los demás, no veo resultados y usted está que no aguanta. Tan torpe era yo que no entendí. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Por lo menos estuvo, ¿qué dijimos ahorita? Por poco se rebalaban mis pasos. Estuvo al punto de irse, de salirse, de rebelarse contra Dios, de salirse a los caminos de Dios. Pero dice, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo sino a ti? Y dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí que a los que alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Porque en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Esa persona que yo le estuve mencionando, de esas 4, 3 pudieron encontrar el camino del Señor, pero hubo una, y es la parte donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque esto no es un relajo, esto es entre la vida o la muerte. Hubo una que cometió el suicidio, el Robert Williams, como alguien que lo único que dedicó su vida a hacer reír a los demás. Usted lo ve con ese hecho. Pero son cosas que suceden. ¿Y dónde sucede primero? En el corazón. Los pensamientos, los valores, la intención, la motivación. Entonces, yo le voy a decir algo. Muchas veces no vemos los frutos de las cosas que hacemos. Yo le voy a hacer esta anécdota que yo escuché en una ocasión. Había un hombre que le había dedicado su vida a Dios. Había un hombre que se había sacrificado por Dios fuertemente. Y yo dije un hombre, pero ese hombre era un burro. Una persona, y esa persona era un burro. Y usted dice, el burro dedicó su vida a agradar a Dios. El burro, cuando hablo del burro hago una parábola como si fuera una persona, ¿verdad? Usted ve que el burro es incansable, trabajando y dediqué mi vida. Y dice, Señor, pero tú me prometiste esto, me profetizaron esto. Ahora sí. Me profetizaron esto, tenía tanta promesa, Señor, yo no vi nada. Llega el burro al cielo. Llegó al cielo. Bueno, pero este era tu lugar. Y le dice Dios, pero llorando, le dice el burro, pero ¿qué pasó? Yo quería ver las cosas que yo había hecho. Yo nunca vi resultados, nunca vi mis hijos, nunca vi nada. Y Dios le voltea la mirada y le dice, mira hacia abajo. Estamos hablando desde el cielo. Y le dice, mira hacia abajo. ¿Usted sabe qué estaba viendo en ese momento? Cómo Sansón mataba a 1000 y a 10,000 con una quijada. ¿Y usted sabe de quién era esa quijada? Era necesario que el burro muriera para que Sansón pudiera utilizarlo, para esa quijada, para vencer. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con eso? Sea aquí, sea fuera de aquí, sea donde sea, Dios no se queda con nada. Y nuestro tiempo en Dios no es un tiempo perdido. ¿Por qué también le menciono eso? Porque la palabra en Éxodo 20, del 5 a 6, dice que Él visitará la maldición a una tercera y una cuarta generación. Sí, no, ahí en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Y ahí en ese versículo 4 y 5 te dice, y visitaré la maldad de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Quiere decir que lo que usted hace hoy, ya sea si usted tiene problemas de cualquier tipo de problema, ¿verdad?
Vamos a suponer, usted tiene problema de ira y usted le da golpe a la persona y le da golpe y tiene ese descontrol, es una persona violenta. Dios te dice, esa maldad, esa iniquidad, puede visitar, puede visitar hasta la tercera y la cuarta generación. Quiere decir que tal vez un hijo, si no el hijo de tu hijo, pueda salir violento, ¿sí o no? Por eso es tan importante nosotros lidiar con eso, romper con eso y caminar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque estamos dejando un legado, una herencia espiritual. Entonces, no lo vea nada más como aquí en la tierra. Estamos dejando una herencia espiritual. Tal vez cosas, gente que usted no... Mira el burro. Digo, Señor, ¿y de qué me sirvió mi vida entera? Rendida a ti, agradándote a ti. Y nunca vi nada. Y me dice, mira hacia abajo. Con esa quijada fue que Sansón mató a 1000 y a 10,000, dice la palabra. Con una quijada de un burro. Pero él tuvo que morir. Entonces, cuando dice guarda tu corazón porque de él mana la vida, déjeme decirle, tenemos que buscar el propósito de Dios. Tenemos que buscar que Dios nos dé estrategia para que no olvidemos, para permanecer su palabra. Yo le voy a decir algo. Cuando a mí nadie me había hablado de lo que es el lugar íntimo, de lo que es el lugar santísimo y demás, Dios ya me había llevado a trancarme en el closet. Después fue que yo entendí, eso es lo que yo hago. Yo no tenía esa revelación sobre mi vida. Pero yo sí, había algo en mi corazón que me decía, yo quiero un lugar donde haya un silencio total. Fue el único lugar que encontré. Era un walk-in closet, usted lo cierra la puerta y bye. Ahí, un silencio total, no escucha nada. Y Dios me llevó a ese lugar. Y en ese lugar, la forma que yo guardaba la palabra de Dios en mi corazón, era que había algunos versículos que Dios me hablaba. Mi relación con Dios es un poquito fuerte, porque Él me corrige mucho. Entonces mi relación con Dios es como un padre ahí. Pan, 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 pan. Entonces en eso pan, pan, pan. Ese versículo yo lo tomaba y decía, me acuerdo cuando Dios me corrigió, me habló sobre esto. Y yo escribía ese versículo en un papelito y lo ponía en la pared. Estoy hablando del closet. Recuerden que yo no sabía lo que era el lugar santísimo, no sabía nada de eso. No había visto la película Cuarto de Guerra, porque ahí lo vemos muy chulo. No había visto nada de eso, pero Dios te va a dar estrategia. Si tú tienes la intención, la motivación en tu corazón realmente de guardar su palabra, de agradarle a Él en todo, de vivir una vida en abundancia. Y Dios me daba esos papelitos y yo los ponía en la pared y los ponía allí, papelitos. Y cada vez que veía esos papelitos me acordaba. Y eso eran como encuentros con Dios que yo tenía y veía esto. Y tengo una libreta también que no la traje, pero tengo una libreta. Cosas escritas en el 2011, 2012, 2013. ¿Que yo la estoy usando? No. ¿Que algún día la vaya a utilizar? Sí. Ahora sí le puedo decir que si le he utilizado en los últimos años, sí. Al yo encontrarme solo en Estados Unidos, uno necesita recordar eso. Recordar de dónde Dios nos ha sacado. Y fue en esos momentos donde yo encontré refugio en esas oraciones de las 5 de la mañana que teníamos con el ministerio allá y demás. Pero fue ahí que encontré la fuerza, el refugio. No quería hablar de eso precisamente por eso. Pero bueno. Dice que me da propósito, le da sentido a mi vida, me forma mi carácter, me transforma mi ser, me lleva a mi destino, me mantiene en el camino, me mantiene dando fruto, me mantiene dando fruto. Y yo quiero que con esto voy a concluir. Muchas personas dicen, haz lo que te diga tu corazón, lo que te haga feliz. Ve y hazlo. Es un error. ¿Por qué es un error? Porque la palabra en Jeremías 29:13 dice, en Jeremías 17, del 9 al 10, que engañoso es el corazón. O sea, no es algo más horrible que el corazón de un hombre, porque estamos llenos de iniquidad, estamos llenos de pecado, estamos llenos de maldad. Engañoso es el corazón del hombre, dice, más que todas las cosas.
Lo podemos poner ese versículo, gracias. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Por eso es que necesitamos a Dios, porque Él es que nos conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Porque dice la palabra en Salmo 119 que aún nuestro embrión vieron sus ojos y habían de estar escritas aquellas cosas que han de ser formadas desde el vientre. Ya Dios nos conoce. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice aquí, es quien lo conoce, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el corazón del hombre es sumamente engañoso, a tal nivel que Dios le dice: aquel que cree que esté firme, cuide que no cae, no te crean la gran cosa. Los años en un ministerio, los años en el camino del Señor, eso no dicen nada, pero nada en absoluto. Tengo 10, 15 años, 30 años, 20 años en el Evangelio, eso no dice absolutamente nada. Lo que realmente dice es el sentido, el valor que usted le ha dado durante esos años, el peso que usted le ha dado durante todos esos años. Usted dura 10 años sentado en una silla sin hacer nada, recibiendo y no hago nada. Eso no quiere decir nada. Entonces, engañoso es el corazón. Por eso tenemos que pedirle a Dios: Señor, escudriña mi corazón, mira si hay camino de perversidad, endereza mis veredas. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo quiero cerrar con el Salmo 51:10 para que todos lo podamos leer, a ver si lo podemos leer en conjunto. 51:10. Salmo 51:10. Y cuando yo le digo eso de que los años no dicen nada en los caminos del Señor, es que tenemos que ser como niños. Yo no me hago el que, yo me sé ese tema ya, yo sé esto. Siempre hay algo que es nuevo a aprender. Yo a veces veo a mi padre y lo veo 39 años casado. Y yo digo, yo me veo a esa edad todavía aprendiendo dentro del matrimonio, haciendo algunos cambios aquí, haciendo unos cambios allí. ¿Y usted sabe por qué? Porque la vida va cambiando, las etapas van cambiando, las necesidades van cambiando. Como tú empezaste el matrimonio, como tú lo sigues ahora, tal vez no sea lo mismo que de aquí a 5, 10, 20, 30 años. Entonces usted tiene que tener esa mentalidad. 39 años de matrimonio, yo pudiera enseñar. Sí, tú también necesitas ser enseñado. ¿Sí o no? Porque tiene que estar en nuestro corazón de mantenernos creciendo, de mantenernos aprendiendo. Por eso dice la palabra: venid a mí, dejen venir a los niños. Tienen que ser como niños aquellos que quieren entrar al reino de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Como un niño. Yo no me llevo de la edad, ni de los años, cuídese de la experiencia. Las experiencias son buenas, pero no lo es todo. No, yo tengo experiencia en eso, sí, pero hay muchas áreas todavía que tengo que cambiar. Entonces, Salmo 51, sí, lo podemos leer todo como si fuera una oración. Dice, si podamos decir juntos: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a decirlo otra vez: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe ser nuestra oración constante. El corazón del hombre es muy engañoso. Dice la palabra: ¿quién lo conocerá? Así que yo quiero, en este momento, quisiera orar por aquellas personas, si me lo permiten y pueden, no sé, levante su mano y yo mejor voy a aquel lugar. Si usted siente que no tiene fuerza, que hay pensamiento en usted, mira, por más que yo le he tratado, eso viene otra vez. Si hay remordimiento, ¿qué hay en tu corazón que no te permite caminar en libertad, que no te permite que cada uno de tus pasos sea un paso bendecido para con Dios? Yo quiero que tú me levantes tus manos y que permite que nosotros podamos orar por ti, que podamos orar por tu corazón,
Si los líderes pueden venir para acá, los líderes, intercesión, alabanza, no, aquí para que para que vean las personas y me ayuden a orar. Si los líderes pueden pasar por acá, Ministerio de Mujer. Si por favor pueden levantar su mano una vez más, que queremos orar. Miren, queremos orar. Si podemos ir hacia ellos mientras la adoración continúa. Yo quiero que oremos en esta hora.